hablar de algo importante. Empezamos el mes de diciembre, este es nuestro primer domingo del mes de diciembre, ¿verdad? Acostumbramos en todo el mundo a celebrar la Navidad, la llegada del Hijo de Dios. Ahora, como hace unos instantes dije, mucha gente no se pone de acuerdo. Ricardo dice que vino en noviembre, yo digo que vino en enero, otros dicen que vino en octubre, otros dicen que no vino, pero lo cierto está en que Jesús vino, ¿verdad? Eso es lo más importante. En medio de esta costumbre cultural hay que resaltar la verdad de Dios. Cristo vino, Dios hecho hombre, y Él vino con un propósito muy, pero muy importante. Y lo más importante no es solamente que Él vino con un propósito, sino que Él nos legó ese propósito para nosotros. De tal manera que ahora nosotros debemos considerar que tenemos un propósito en la vida. No vivimos o no hemos nacido por nacer. No somos producto de la casualidad. No somos producto de repente porque mamá perdió la cuenta y el papá también. No somos producto de, ay, se me chispoteó, como diría el Chapulín. No, somos un producto por el motivo que Dios le plació hacer. Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Así como cuando Él envió a su Hijo, lo envió con un propósito, lo envió con un plan. Y nota bien interesante que en el libro de Mateo, lea conmigo por favor, en el capítulo 1, el versículo 21, cuando el ángel se acerca a María para darle la noticia feliz que ha concebido del Espíritu Santo y que por consiguiente va a dar a luz a un niño, el ángel le dice algo a María: llamarás su nombre, ¿cómo se llamaba? Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa Jesús? Él salvará al pueblo de sus pecados. Jesús, el Salvador. Qué interesante, y esto nos motiva a pensar en el nombre. Cada uno de nosotros tenemos un nombre. Hace algunos años nació mi hijo y le pusimos por nombre Joel. Entonces Joel era un niño de 3 años y corría por acá y por allá y lo llamábamos y así como suelen ser los hijos, nos da alegría cuando vino al hogar, y ahí estaba mi hijo. Pero un día mi hijo decidió cambiarse el nombre. Hasta ahora no hemos descubierto qué fue lo que lo motivó. El año pasado que estuve en Perú, le pregunté, digo, ¿qué pensabas? Él ni se acuerda. Y entonces nosotros lo llamábamos Joel y no obedecía, siendo un niño que lo empezamos a educar en la obediencia. Y no obedecía y no obedecía, no volteaba para nada. Y entonces dice, no me quiero llamar Joel. Y entonces, ¿cómo te quieres llamar, hijito? ¿Francisco como tu papá, tu abuelo? No. ¿Agustín como tu otro abuelo? No. ¿Cómo te quieres llamar? Y le presentamos varios nombres. Y él dijo, me quiero llamar Alfredito. Y entonces, cada vez que él correteaba y nosotros queríamos llamarlo, lo llamábamos por Joel, no obedecía. Y de pronto decíamos, Alfredito, y volteaba. Y se cambió el nombre. No recuerdo cuántos años duramos con el nombre Alfredito, pero duró buen tiempo. Esto me llama la atención, que él quiso un nombre nuevo. Tal vez para él con un significado personal, quién sabe, era un niño de 3 a 4 años. Pero lo cierto es que los nombres en la Biblia son muy importantes. Le pondrás por nombre Jesús, porque Él es el Salvador. Y ese nombre ha dejado huella en la humanidad, ¿o no? Hasta el día de hoy, cuando hablamos de Jesús el Salvador, es un nombre que ha dejado huella, es un nombre que ha trastornado el mundo, es un nombre que ha causado revuelto a través de la historia. Un nombre.
La Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 2, hablando a la iglesia de Pérgamo, que el Señor le hace una promesa a los que vencieren en la iglesia de Pérgamo y les dice: te voy a dar a comer del maná escondido y te voy a dar una piedrita blanca, y en la piedrita blanca un nombre nuevo. Un nombre nuevo. De tal manera que usted y yo tenemos un nuevo nombre. Hoy no lo sabemos, pero ese nuevo nombre que hemos adquirido, tal como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno esté en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todo. Yo creo que hasta el nombre, ese nombre que está allá en la gloria, Ricardo, que está esperando por nosotros. Y creo, a través de la enseñanza de la Biblia, que nuestro nombre tiene un significado importante. No el nombre que Dios o que tus padres te dieron, no, el nombre que Dios te ha dado por la eternidad. Un nombre importante, como a su Hijo Jesús, porque Él iba a ser el Salvador. En la Biblia tenemos nombres de personas, y los nombres determinan la característica de esta persona. El nombre de Jesús, por cierto, ha dejado huella. Y cada vez que hablamos de Jesús el Salvador, podemos decir muchas cosas maravillosas. Pero estamos hablando del nombre. Y pregunto, cada vez que alguien menciona tu nombre en la sociedad en que vivimos, o menciona tu nombre en el lugar donde vives, ¿realmente es un nombre que ha ocasionado realmente y ha dejado huella en el corazón de tus seres queridos? ¿Ha dejado huella realmente importante, como decir Jesús el Salvador, en el corazón de tus amigos, de tu familia? Es decir, tu nombre, el solo hecho de mencionar tu nombre, que alguien diga: wow, ese hombre o esa mujer o ese hermano, esa hermana, wow, qué impresionante su nombre, su vida. Pues déjeme decirle que Jesús vino al mundo y trastornó el mundo. Jesús llegó aquí y ese nombre ha revolucionado muchos conceptos, no solamente en la religión, sino en las filosofías de aquellos años. Y aquí encontramos, en el servicio de la tarde, estamos estudiando acerca del pectoral del sacerdote. Y he trasladado la enseñanza de la tarde para la mañana, porque como usted no viene en la tarde, entonces quiero alcanzarle con esta enseñanza. Y el sacerdote tiene un pectoral, voy a ser redundante, un pectoral en el pecho. No es en la espalda, es en el pecho, porque es pectoral. Y en el pectoral lleva unos diamantes, unas gemas, incrustadas en una base de oro. El oro en la Biblia es un cuadro de la divinidad de Dios. Y entonces en esa plancha de oro están incrustados estos diamantes, estas gemas. Cada diamante tiene un color diferente y también tiene el nombre de cada uno de los integrantes de la tribu de Israel. 12. Y están grabados. ¿Qué quiere decir? Que esos nombres son inalterables. ¿Dónde están? Aquí, junto a su corazón. También aprendimos que en los hombros del sacerdote hay 2 piedras de ónice, y esas piedras de ónice tienen grabados los nombres de los 12 hijos de la tribu de Israel en los hombros. Este es un cuadro de Cristo llevando a cada uno de nosotros sobre sus hombros, y el pecho, un cuadro del Señor que nos tiene a la altura de su corazón, porque Él nos ama. Y cada uno de esos nombres de los hijos de Israel tienen un significado importante. Hace algunas semanas empezamos viendo el nombre Judá. Y Judá significa alabanza. Judá significa glorificar el nombre del Señor. Y hace algunos domingos atrás estuvimos hablando acerca de que una alabanza verdadera, una alabanza sincera, una alabanza que sale de un corazón limpio y agradable delante de Dios, es la alabanza que mueve la mano poderosa de Dios.
Judá significa alabanza, Judá significa glorificar. Y nosotros aprendimos que como hijos del Señor, nuestra vida tiene que ser una alabanza a Dios. Nuestra vida tiene que servir para glorificar el nombre del Señor. Nuestra vida tiene que ser utilizada para darle honra y gloria al Señor. El apóstol Pedro dice que nosotros, que antes no éramos pueblo, hemos venido a ser pueblo de Dios. Dice pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido por el Señor con un propósito, para anunciar, para glorificar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas hacia su luz admirable. Judá, el nombre Judá tiene importancia. Y cada nombre nos enseña verdades espirituales. ¿Por qué? Porque si usted estudia la historia de Israel, va a mirar que la tribu de Judá fue una tribu que trascendió a través de la historia. Los nombres tienen que trascender. Y trascienden para bien o para mal. De repente por ahí, fulano de tal, oh sí, ese era un tal por cual, o un borrachito, un X razón. O fulano de tal, oh no, ese hombre, esa mujer, tremendo hombre de Dios. Nuestros nombres tienen trascendencia en la vida de las personas. Y siempre preguntamos, ¿qué trascendencia tiene su nombre en la sociedad en que vive? Luego miramos el nombre Issacar, que significa recompensa. Y aprendimos que nuestro trabajo no es en vano, que todo lo que hagamos para el Señor tiene su recompensa. Pero también todo lo que no hagamos para el Señor también tiene su recompensa. Hay recompensa buena y hay recompensa mala. Si nos portamos mal, si vivimos desagradando a Dios, vamos a tener recompensas funestas. El Señor dice, al hijo que yo amo, azoto, castigo cuando no obedece. Pero vamos a tener recompensa, y sacarnos recuerda que nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Dios va a cumplir su palabra. Luego miramos Zabulón, que nos hace recordar que hay una morada, que Dios está en su morada, pero que Él ha ido con un propósito. ¿Recuerdan Jesús? ¿Qué significa Jesús? El Salvador. El Salvador. En la escuela dominical estamos estudiando un libro. Un libro que, por cierto, es muy difícil que lo enseñen en las iglesias. Hay muchos líderes que no quieren tocar este libro. Hay iglesias que tienen años con las puertas abiertas y a través de esos años nunca han estudiado el libro de Apocalipsis, porque les da temor. Mira el libro de Apocalipsis. Es un libro tremendo. Es un libro donde la palabra del Señor nos enseña que la humanidad un día va a recibir su recompensa, tal como Issacar, pero que también nos recuerda que tenemos una morada. Cuando llegue la tribulación, la iglesia se irá de aquí. El apóstol Pablo dice, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, el día del juicio. El Señor Jesucristo, en el libro de Juan capítulo 14, recuerdo yo, dijo, no os turbéis, no tengas miedo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, dijo el Señor. Él es Jesús el Salvador. ¿De qué nos va a salvar? De la condenación por causa del pecado, de la condenación que Dios tiene en su ira para este mundo. Jesús vino con ese propósito de salvarnos y dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, porque Él no miente. Tito dice que Él no es hombre para que mienta. Si así no fuera, te lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada, dijo Jesús, y volveré y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús el Salvador. Qué importante el nombre de Jesús. Y Zabulón nos recuerda que tenemos una morada. Cristo dijo, no te hagas tesoros aquí en la tierra, donde el ladrón roba y el orín corrompe. Hazte tesoros allá en el cielo, allá está la casa. Hazte tesoros allá en el cielo, allá no hay ladrón que robe, allá no hay
cosa que corrompa nuestras riquezas, porque tenemos un tesoro duradero en el cielo. Tenemos una morada. Y este nombre de Zabulón nos hace recordar. Y luego estudiamos Rubén. Ve ahí, mi hijo. Y aprendimos que como hijos del Señor tenemos que dar hijos espirituales, que tenemos que ser fructíferos. Eso es importante y de eso vamos a seguir hablando esta mañana. Ve ahí, mi hijo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, este es mi hijo espiritual? Este es mi hijo en la fe. Yo alcancé a esta persona con el Evangelio y Cristo salvó su alma. Es el resultado de mi trabajo. Yo quiero ser fructífero, quiero tener hijos espirituales. Y luego hablamos de Simeón. Oír. Dios oye, Dios escucha, Dios está atento. Cuando habla de sus ojos, dice que los ojos del Señor están atentos en todo lugar, sobre los buenos y sobre los malos, y Él oye. Y nos habla de ese atributo que tiene el Señor. ¿Cómo se llama? Él es omnisciente. Él todo lo sabe, Él todo lo oye. Aún el sentimiento o pensamiento más íntimo que tú tienes en este momento, Él lo escucha. Muchas veces físicamente estamos aquí, pero allá estamos pensando, bueno, ¿cuál va a ser el almuerzo? O estamos pensando cómo irán los Rockies, van a perder, van a ganar. O estamos pensando, esta chica, este chico, en fin, ¿verdad? Pensamientos. Nuestro cuerpo está aquí, nuestra mente en todo lugar, pensando a veces. Mi madre decía, a veces pensamos en los huevos del gallo, ¿verdad? O sea, cosas sin razón. Pero el Señor oye nuestros pensamientos, aún los más íntimos, ¿no? Lo que usted está sintiendo, este viejito ya está aquí nuevamente fastidiando. El Señor lo oye. Luego hablamos de Gad, que significaba bienaventuranza. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El Señor nos da bienaventuranzas. Pero ¿sabe qué he aprendido? Que la bienaventuranza, la benignidad de Dios hacia nosotros, tiene que ser también expresada de parte de nosotros hacia los demás. La Biblia dice que cada uno de nosotros tenemos que ser benignos. Es decir, que mi vida sea una bienaventuranza para ti. Que mi vida sea una bendición para ti. Lo igual que hizo Jesús. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará. Él fue y es benigno para mi vida. Es una bienaventuranza haberle conocido al Señor. Y Gad nos recuerda acerca de esta fortuna. Cuán afortunados somos de haber conocido a Jesús, el Salvador del mundo. Esta mañana vamos a mirar a Efraín. Y Efraín significa fructífero. Mire conmigo, por favor, Génesis capítulo 41, verso 52. Génesis 41, 52. ¿Lo tiene? Y llamó el nombre del segundo Efraín. Estamos hablando de José en Egipto. ¿Cuál fue el primer nombre del hijo de José? Manasés. ¿Y recuerdan ustedes qué significaba el nombre Manasés? ¿Perdón? El que hace olvidar sobre las aflicciones que José había pasado desde que llegó a Egipto hasta antes de convertirse en el segundo después de Faraón, ¿verdad? Él pasó momentos difíciles, fue a la cárcel, fue vendido como esclavo, fue acusado indebidamente, etcétera, sufrió. Y entonces cuando nace su primer hijo le pone Manasés. ¿Por qué? Porque él me hace olvidar de mis aflicciones. Qué interesante, el nombre Manasés me hace olvidar de mis aflicciones. Y cuando le nace el segundo hijo le pone por nombre Efraín. ¿Por qué? Porque él me fructificó en la tierra de mis aflicciones.
Cristo es nuestra fructificación. ¿Por qué? Porque Él nos bendice en medio de este mundo, de esta tierra de aflicciones. Jesús, el Salvador, es fructífero en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos hace y nos ayuda a pasar los momentos difíciles cuando los atravesamos. Qué interesante esta palabra, fructífero. ¿Fructífero qué? En medio de las aflicciones. El Señor demanda en su palabra que usted y yo seamos fructíferos en medio de este mundo tan terrible en el que vivimos. En medio de este mundo cuyos principios son contrarios a la palabra del Señor. En medio de este mundo el Señor dijo: Señor, no te pido que los quites de este mundo, te pido que los guardes. ¿Por qué? Porque vamos a pasar dificultades, aflicciones, pero en medio de todo seremos como ¿quién? Como Efraín. En medio de esta tierra tan difícil tenemos que traer fruto. En medio de las dificultades quiere decir que no tenemos excusa, hermanos. Podemos decir: ay, Señor, es que yo no compartí tu evangelio porque si lo hacía me cortaban la cabeza. Yo no compartí tu evangelio porque si lo hacía perdía mi trabajo de repente. Hace un tiempo, cuando yo llegué hace algunos años aquí a este país, la libertad que había en las escuelas, se oraba antes de las clases, se alababa al Señor. Cuando pude traer a mi esposa y a mis hijas y ellas fueron a la escuela, resulta que estaba prohibido hablar del Señor. Quitaron el tiempo de oración. Mi hija Rebeca, si se acuerdan de mi hija Rebeca, ella me hizo comprar esos trataditos de los chips que parecen unas comiquitas. ¿Se acuerdan de ellos? Hace tiempo no los usamos aquí en la iglesia, pero son agradables para la vista. Y entonces los dejaba en el baño de la escuela. Pero después que los dejaba, en un lugar seguro, por supuesto, se ponía a cierta distancia a ver quién agarraba ese folleto, ese tratado. Un día, ese tratado fue agarrado por una amiga de ella. Estaba prohibido hablar del Señor hasta hoy. Y entonces ella miraba quién tomaba el tratado y a dónde iba a parar el tratado. Dice que algunos lo tomaban, lo ojeaban y lo tiraban a la basura. Otros lo miraban, lo ojeaban, lo rompían y a la basura. Y cuando lo tiraban a la basura entero, ella iba y lo sacaba. Y estaba siempre pendiente cuál iba a ser el fin de ese tratado. Un día llegó una amiga y agarró el tratado. Rebeca la siguió. La amiga comenzó a mirarlo y comenzó a mirarlo y después lo guardó en su mochila y Rebeca dijo: voy con ella. Hizo más amistad y un día comenzó a invitarle a la iglesia. Para hacerles el cuento corto, pasó un tiempo y hubo un problema en la familia de esta amiga. Y estando en el problema, la mamá quería venir a la iglesia, pero no encontraban iglesia. Y la amiga de Rebeca dijo: mi amiga, su papá es un pastor y siempre me ha invitado, aquí está la dirección. Y entraron una mañana por esa puerta la hermana Rosario con su hija Jacqueline, esposa de Mauricio, que hoy día no están, por cierto. Y ella vino a nuestra iglesia porque Rebeca tuvo la actitud de hacer la diferencia en la vida de esta persona. ¿Qué quiere el Señor? Que aún en medio de las dificultades seamos fructíferos. No importa las adversidades, no importa que está prohibido aquí, está prohibido allá, no importa, no interesa. Nosotros tenemos que ser fructíferos. Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. En medio de las dificultades hay que traer fruto, dice la palabra del Señor. Mire qué interesante, hermano, que la primera vez que aparece la palabra fruto la encontramos en el libro de Génesis. Venga conmigo al capítulo 1 de Génesis. Mire qué interesante. Mire qué interesante. Génesis capítulo 1. Lo tiene, difícil ubicarlo, ¿verdad? No, y no porque no sepa, sino que a veces las hojitas se pegan y entonces no te deja llegar a las primeras páginas. Mire el versículo 11. Después dijo Dios:
produzca la tierra. Note, la Biblia es un libro de cuadros. ¿Quién produce? ¿Quién produce? La tierra. De nuevo pregunto, ¿quién produce? La tierra. La tierra es la que produce. Resulta que en el sexto día, el Señor nuestro Dios, ¿te acuerdas, Ricardo? Ahí estábamos, ¿verdad? Tomó un poco de polvo de la tierra. ¿Qué tomó? Tierra. Y formó al hombre. ¿Qué somos? Tierra. Y la Biblia dice, dijo Dios, produzca la tierra. Eso es un cuadro de que usted y yo, como tierra que somos, tenemos que producir, tenemos que ser fructíferos. Hay tierras que sirven para producir, ¿verdad? Mi hermano Ricardo es agrónomo y él sabe que hay tierras y tierras. Hay tierras buenas para tal cosa, hay tierras buenas para esto, hay tierras que no sirven para nada, absolutamente, que no sirven para producir. Así como hay cristianos que sirven para producir y hay cristianos que no sirven para nada, que sencillamente son cristianos, que vienen, escuchan y se van. Pero el Señor dice, produzca la tierra. ¿Quién tiene que producir? Usted, yo, somos esa tierra que Dios tomó. Produzca la tierra. ¿Y qué va a producir? Hierba verde, hierba que dé semilla. Subraya esta palabra. Árbol que dé fruto. Subraya esta palabra. Que dé fruto según su género. Que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. La primera vez que aparece el número 3. La primera vez que aparece el nombre, la palabra fruto. La primera vez que aparece la palabra semilla. Mire que todo esto tiene que ver con la agricultura, con la fructificación. Pero si usted lee los primeros versículos del libro de Génesis, capítulo 1, dice que el Espíritu de Jehová estaba sobre la faz del abismo. Dice la palabra de Dios que había desorden. Así dice. Dice que estaba vacío. Dice que había tinieblas. Dice que había abismo. Esto es un cuadro de la condición del ser humano. El ser humano camina también en desesperación, en desorden. El ser humano tiene un vacío que solo puede ser llenado por la presencia de Jesús, el Salvador. El ser humano camina en una vida de tinieblas y de pecado. Y su alma está rumbo al mismísimo infierno, al abismo. En esa condición estábamos usted y yo. Pero en el versículo 3 el Señor dijo, sea la luz. Y Jesús, la luz del mundo, el Salvador del mundo, dejó huella en el corazón de muchos de los que estamos aquí, de tantos creyentes, a través de la historia de la humanidad. Sea la luz. Y fue la luz, dice la palabra del Señor. Y en ese momento Dios separó la luz de las tinieblas. ¿Qué hizo? Separó. Como separó al creyente de al incrédulo. Hay una separación. Estamos en este mundo de aflicción, pero no vamos a vivir conforme a la corriente de este mundo, porque la Biblia dice que tenemos que vivir una vida separada del mundo. Y aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Amén. Y aquí está la palabra separación. Y después que miramos la palabra separar, y nota que separa las aguas. Las aguas en la Biblia es un cuadro de la humanidad. La palabra del Señor dice que la multitud es como el mar en tempestad. Y a veces tenemos expresiones cuando vemos una multitud de personas, decimos, y parece un mar humano. Las aguas de arriba y las aguas de abajo. Las aguas de arriba,
los que somos parte del Señor, que tenemos una esperanza en Cristo. Y las aguas de abajo, los que se van a quedar por la eternidad en el infierno. Y dice que en el tercer día, ¿por qué el tercer día? Hemos aprendido que el número 3 en la Biblia nos hace recordar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. La única manera como esta tierra produzca fruto de arrepentimiento es en el poder de la resurrección de Cristo. Porque no es en nuestro poder, no es en nuestra habilidad, no es en nuestra capacidad intelectual, no, es en el poder del Señor. Porque no es con espada, no es con ejército, es con el poder del Espíritu del Señor. En el poder que resucitó a Cristo. En ese poder podemos fructificarnos. En ese poder podemos caminar en este mundo. En ese poder el Señor dice nos fructificará en esta tierra de aflicción, como es lo que significa Efraín. Da fruto. Tenemos que aprender que esta tierra tiene que dar fruto según la semilla. Hay fruto bueno y hay fruto malo. ¿Verdad que sí? Hay fruto bueno, fruto malo. Cuando uno llega al campo, a veces tiene que tener cuidado porque a veces ve árboles frutales que a veces son venenosos. Hay que conocerlos. Hay frutos buenos y frutos malos dependiendo de qué. Ingeniero en agronomía. ¿Dependiendo de qué? De la semilla. De la semilla. Mire qué interesante. ¿Sabe qué significa semilla? Significa simiente. Y hay dos simientes que una de ellas el hombre puede tener. La simiente del diablo o la simiente del Señor. Mire qué interesante. Mire conmigo, Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Recuerdan a Adán? Ya entonces pecó, y Eva también. Ya pecaron. Y entonces el Señor les alcanza su juicio. Y entonces le dice a la serpiente, miren lo que le dice: y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer. ¿Quién es la mujer? María. Es un cuadro de María. ¿Sí? Cada vez que vemos una mujer en la Biblia, es un cuadro de María. Estábamos hablando acerca de las 7 mujeres que hay en la Biblia estériles. Pero esa respuesta es un poquito ambigua. Una de las 7 mujeres estériles es María. Ay, pastor, pero María no fue estéril. Déjeme explicar. Cada mujer estéril en la Biblia al final pudo concebir, pero concibió por obra del poder de Dios sobrenatural. Cada una de ellas. Elizabeth, por ejemplo, era una anciana cuando concibió. Sara era una anciana de 90 años cuando ya no había posibilidad de concebir. Concibió, es decir, que estuvo un tiempo estéril y que al cabo del tiempo, cuando Dios lo dispuso y en su poder, ella concibió. Igual es María. ¿María podía concebir, sí o no? ¿Podía concebir, sí o no? No. Era, entre comillas, estéril. ¿Por qué? No tenía esposo. Pero concibió, sí o no, por obra del Espíritu Santo. Es decir, concibió por el poder de Dios sin tener esposo. ¿Sí? Iglesia, ¿me captó? ¿Me pude explicar bien? En cierta manera ella era estéril, pero concibió en forma sobrenatural. Es decir, no tenía marido, nunca lo tuvo y concibió en forma sobrenatural. Lo cierto es que cuando el Señor dice aquí en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice entre la serpiente y la mujer. Claro, Eva es un cuadro de la iglesia, es un cuadro de María. Y entre tu simiente, ¿y qué más dice? Y la simiente suya. ¿Quién es la simiente? Cristo. Pondré enemistad entre tu simiente, el diablo, y la simiente de la mujer, Cristo. Y entonces hay una rivalidad entre Cristo y el diablo.
Entonces, cuando nosotros venimos a Jesús, entra en nuestro corazón, ¿qué? La simiente de la mujer. ¿Y quién es la simiente de la mujer? Cristo. Que entra en nosotros la semilla. Y hay árboles que dan fruto de acuerdo a la semilla. Si la simiente que está en tu corazón es la del diablo, ¿qué clase de frutos vas a dar? Odio. ¿Qué más? Mentiras, fornicación. ¿Qué más vas a dar? Engaños, adulterios, y etcétera, y etcétera, y etcétera de cosas, los frutos de la carne. ¿Por qué? Porque tu semilla, tu simiente, no es la simiente de Dios. Pero cuando tenemos la semilla que es Cristo Jesús, la simiente de la mujer, entonces damos frutos conforme a la simiente. Y es lo que dice el libro de Génesis, que su semilla, su simiente está en él. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él. La pregunta es, ¿qué clase de fruto damos? Depende de qué, de la semilla que tenemos. Y la Biblia dice, precisamente ahí podemos entender cuando dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué tipo de fruto tienes? ¿Qué semilla está en tu corazón? Mire 1 de Juan, capítulo 3, verso 9. Primera de Juan 3:9. ¿Lo tiene? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Me escuchó? ¿Por qué no practica el pecado? Porque la simiente, ¿quién es? Cristo. La semilla, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora nos explicamos por qué algunos cristianos, entre comillas, pecan y practican el pecado. ¿Por qué? Porque no tienen la simiente. ¿Y quién es la simiente? Cristo. Cristo. Por eso andamos en orgías, en borracheras, en mentiras, en egoísmo, en pleitos, en hipocresías, etcétera, etcétera, porque eso es producto de la semilla que está en cada uno de nosotros. Pero cuando andamos en amor, en gozo, en paz, en paciencia, benignidad, amándonos unos a otros, depende de la semilla que está en nosotros. El que practique el pecado no tiene la semilla. Tenemos que dar fruto conforme a la semilla. Esta tierra tiene que dar fruto conforme a la semilla. Mire 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Mire cómo empieza este pasaje. ¿Qué dice? Siendo renacidos. ¿Qué dice? ¿Cuál es la palabra? Renacidos. Está hablando de tu segundo nacimiento. ¿Experimentamos el primer nacimiento, sí o no? Entonces somos nacidos. Pero cuando experimentamos el segundo nacimiento, somos renacidos. Y entonces Pedro dice, siendo renacidos, y aclara, no de simiente corruptible, es decir, no de semilla corruptible como es el pecado del diablo, sino de semilla incorruptible como es Cristo, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias, hermana. Somos renacidos de una simiente incorruptible. Amén. Entonces, cuando estamos mirando acá desde el fruto, de que Efraín significa que somos fructíferos en la tierra de aflicción, fructíferos en medio de las circunstancias difíciles, quiere decir que no hay excusa para no ser fructífero.
Amén. No hay razón por qué decir, es que estoy pasando por aquello, por esto y lo otro. Olvídelo. Porque el fruto es demanda de Dios. La Biblia dice que cada una de la tierra dé fruto. En Génesis capítulo 1, versículo 28. Dios le ordena al hombre ser fructífero. Todos estos son cuadros de la fructificación espiritual. Cuando el Señor le dice allá en Génesis 1:28 al hombre, y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Y añade una expresión. ¿Cuál es esa siguiente expresión? Llenad la tierra. ¿Sabe que cuando yo miré esto, llenad, me quedé cimbrado donde estaba? Y me pregunté, ¿yo he llenado realmente la tierra? ¿Me he multiplicado a tal punto que puedo decir, he llenado la tierra? Ninguno de nosotros. Y es más, algunos ya han empezado. Pero la orden no es solamente multiplicarnos, traer fruto digno de arrepentimiento, sino en demasía, en abundancia, llenad la tierra. Nos quedamos muchas veces ahí. El Señor dijo que nos multipliquemos, sí, pero ¿hasta qué punto? Hasta llenar la tierra. Déjeme decirle que nuestro Dios, el verdadero Dios que nosotros adoramos, es un Dios que demanda de nosotros el 100%. No hay una sola palabra en la Biblia donde el Señor no demande el 100%. Sed santos como yo soy santo, dijo Él. Amar como yo los amo. Perdonar como yo los perdono. Y todo lo que el Señor hace, lo hace al 100%. Amén. Y demanda de nosotros que llenemos en abundancia al 100%. Fructificados, multiplicados, llenad la tierra. Después del diluvio, en el libro de Génesis capítulo 9, versículo 7, el Señor le da la orden también, 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Lo tienen? En el versículo 7 de ese mismo pasaje usa otra palabra, mire, mas vosotros fructificaos y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra. Esta tierra tiene que dar fruto abundante, no un fruto a medias, un fruto abundante. Cristo vino al mundo para ser el Salvador del mundo. Miles de millones de almas estarán en el cielo por eternidad, gracias a que Él se multiplicó abundantemente. En el libro de Apocalipsis, que estamos enseñando en la escuela dominical y que usted no está aprendiendo porque sencillamente no viene, no le interesa. Vamos a mirar en el capítulo 6 una multitud de miles de millones, de 10 millones de personas alabando al Señor en el cielo, con ropas blancas, símbolo de la santidad. ¿Por qué? Porque Jesús vino al mundo. Porque Jesús vino con ese ideal de ser fructífero en una tierra de aflicción como el mundo. Y usted y yo tenemos la misma responsabilidad. Llenad la tierra. Nos recuerda la gran comisión que el Señor nos encargó en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 20. El Señor dijo, por tanto, id y hacer discípulos a los vecinos de ahí, de tu casa, a tus compañeros de trabajo, o a aquel que te parezca simpático y agradable, a todas las naciones, a todo lugar. Hacer discípulos abundantemente. Esa es la demanda en medio de una tierra de aflicción, en medio de un mundo controversial. Mire Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28.
¿quién va a dar ese fruto? Mire qué interesante. Isaac llama a su hijo Jacob antes de que él partiera, después que ya le había concedido la primogenitura y la parte de las bendiciones. Isaac nuevamente bendice a Jacob, Génesis 28:3, y le dice: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. ¿De dónde viene la fructificación? Del poder de Dios. El Dios omnipotente, ese es nuestro Dios. Es en el poder de Dios, no es en nuestra habilidad y nuestro poder, para nada. Es en el poder de Dios. En Mateo capítulo 13, versículo 3, nos habla acerca de la tierra. ¿Qué es nuestra labor? ¿Cuál es nuestro trabajo? Miren el Señor cómo nos simplifica todo. El fruto es en el poder de Dios, no en nuestro poder. Mire Mateo capítulo 13. ¿Lo tiene? Versículo 3 dice: y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador. ¿Quién es el sembrador? Ricardo, Verónica, María. ¿Quién más es el sembrador? ¿Nadie más? No. El hermano fulano, el hermano sultano, José, todos. Todo creyente es un sembrador, ¿verdad que sí? Salimos a sembrar. ¿Y qué sembramos? La semilla, que es la palabra, la semilla, que es Cristo Jesús, la semilla, que es Dios mismo. El mensaje de salvación es lo que salimos a sembrar. ¿Y dónde lo sembramos? En la tierra, porque es la tierra encargada de dar fruto. Así como un día alguien sembró esa semilla en mi corazón, y esa semilla que hizo, dio fruto. Yo no voy a decir al 1, 80, 90, 100%, porque todavía nos falta mucho, pero dio fruto. Fue fructificado en una tierra de aflicción, en momentos de dificultad. Y entonces dice que el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla. ¿Quién es la semilla? Jesús. Está diciendo parte del mensaje de Jesús. Ese mensaje de amor, ese mensaje de salvación, parte de ese mensaje cayó junto al camino. ¿Y qué pasa con la tierra que está en el camino? Está dura por causa de que la pisotean. Siempre van y vienen, van y vienen. Esa tierra está dura. La semilla no ingresó. Así ocurre muchas veces con el mensaje, la semilla de Dios. Llega y rebota en un corazón duro. Un corazón lleno de pensamientos humanistas. Un corazón lleno de excusas. No, es que si yo soy una buena persona. No, si yo soy un buen tipo. No, si yo tengo mi propia religión. No, si yo soy un buen esposo. Yo soy bueno por aquí, soy bueno por allá. Y la palabra del Señor rebota en ese corazón duro. No, yo tengo mi propia religión. No, ¿qué dirán mis padres? No, que me van a desheredar. No, lo cierto es que la semilla cae junto al camino. Tierra dura, corazones duros. Qué terrible, yo he visto muchos de ellos. Y muchos de los que he visto hoy día están en el infierno. Porque cayó la semilla junto al camino, en tierra dura. Y vinieron las aves y las comieron. Déjeme decirle que esta es una guerra espiritual, Ricardo. Las aves en la Biblia es un cuadro, después de la paloma, el Espíritu Santo, es un cuadro de los demonios. Y entonces, el hombre o mujer que rechaza la semilla, que rechaza el mensaje, viene el diablo con sus demonios y quita la semilla. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Piedras. Parte de la semilla cayó
en un lugar donde había más piedras que tierra. No había profundidad, no había un corazón dispuesto. Y comenzó a tomar raíces, pero las piedras que son un cuadro de las dificultades, las piedras, cuadro de nuestro pecado, comenzaron a impedir que la raíz creciera. Y no dio fruto, dice la Biblia. Así hay muchas personas, vienen a la iglesia, simpatizan de las cosas de Dios. Es que es la semilla, el mensaje del Señor Cristo, y celebran las fiestas y todo, pero hay piedras en el corazón. Y luego sigue diciendo aquí, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, las dificultades, las espinas, los problemas, las piedras y las espinas, ¿no? Hermano, en el trabajo, pastor, usted sabe las dificultades. Estoy pasando momentos difíciles y no entienden que el único que puede ayudarnos a pasar esos tiempos difíciles es Cristo. Y quieren hacerlo en el poder de sus propias fuerzas. Yo a veces me río y oro por esos hermanos, por eso. No entienden. ¿Por qué? Porque la semilla ha caído y las espinas y las dificultades hacen que no germine. Estas tres partes de tierra son tres formas que tiene el hombre para rechazar la palabra de Dios. Y no son creyentes. Ninguno de los tres primeros es un creyente verdadero. Es un simpatizante nada más. Es uno que cree. La Biblia dice en el libro de Santiago que los demonios creen y tiemblan, todavía nos ganan un poquito. El verdadero creyente es el que se describe al siguiente. Pero parte cayó en buena tierra. ¿Y dio qué? Fruto. Las tres primeras no dieron fruto. La cuarta, la buena tierra, porque la tierra es la que va a dar el fruto. Produzca pues la tierra fruto, dijo el Señor, según su semilla, según su naturaleza. Las tres primeras no. ¿Qué quiere decir? Que si usted no está dando fruto, usted es una de esas tres tierras primeras. Si no hay fruto, usted no es la cuarta tierra, ustedes son las tres primeras. Y dice, cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno, de diferente nivel de porcentaje. Pero dio fruto. ¿Qué está dando usted? Jesús, un hombre que impactó el mundo entero. Yo puedo decir Efraín, José, Ricardo, María. ¿Estás impactando el mundo? ¿Estás fructificando en tierra de aflicción? Mire qué interesante, Génesis 49. Génesis capítulo 49. Cuando el fruto es hecho en el poder de Dios, no hay barreras que se puedan interponer. No valen las excusas. El Señor Jesucristo en el libro de Romanos capítulo 2 empieza diciendo esta expresión: eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú. El día que estés frente a tu Creador, no vas a tener excusa valedera. No vas a hallar una excusa. ¿Qué le vas a decir? Lo mismo que muchas veces me dices a mí: pastor, las ocupaciones, el trabajo, es que las obligaciones, pastor. El Señor te va a mirar y te va a decir: pobre hijo, nunca os conocí. Las palabras del Señor van a ser fuertes, créamelo. Y miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Génesis 49, 22. Es un momento cuando Jacob, en el estudio de los miércoles estamos en Génesis, todavía no hemos llegado ahí, pero Jacob va a morir. Jacob, llamado Israel, y llama a todos sus hijos y les comparte una bendición, hasta cierto punto una profecía. Y aquí, hablando
de su hijo José. Mire lo que le dice. Rama fructífera es José. ¿Cuál era el nombre de su hijo que es fructífero? Efraín. Y Jacob le dice a José, rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente. ¿Sabe quién es la fuente? Cristo, el agua de vida. Si no estamos establecidos en el agua de vida que es Jesús, nunca seremos fructíferos. Fructíferos porque están junto a una fuente, cuyos vástagos, esos, ¿cómo se llaman esas cositas, esos botoncitos que están ahí? Botones y no sé qué otro nombre tienen. Cuyos vástagos se extienden, ¿qué dice? Sobre el muro. Qué interesante. ¿Qué nos está enseñando eso? Que esa rama fructífera junto a la fuente de agua va a dar su fruto y nada lo va a detener, porque aún va a pasar sobre los muros, aún va a pasar sobre las dificultades, aún va a pasar sobre cualquier cosa que el mundo le ponga. Rama fructífera, y dice cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Va a encontrar la dificultad y va a pasar sobre la dificultad. ¿Tendremos excusa delante de Dios? No. Señor, pero mira, tú sabes el muro que estaba ahí, los problemas y el qué dirá y la burla de los demás. La rama fructífera junto a corrientes de agua va a pasar el muro, va a pasar las dificultades. No hay excusa para traer semilla y fruto. No hay razón. Y ese es José. Yo quiero ser como José, porque los nombres son importantes. Yo quiero ser como él. ¿Qué es lo que va a detener el fruto? Miren el Salmos capítulo 107. Perdón, hermanos. Perdón, esa es la razón por la cual a veces cuando estoy agripado prefiero que alguien más, porque no me gusta estar en esto, pero perdónenme. El salmista dice que por causa del pecado no damos fruto. Salmo 107. ¿Lo tienen? Salmo 107, versículo 34. La tierra fructífera es estéril. ¿Por causa de qué? Por la maldad de los que la habitan. ¿Sabe por qué la tierra que es usted no es fructífera? Por causa de la maldad. No de los demás, no, por causa de su propia maldad. Porque usted habita en esa tierra. El pecado es la causa principal por la cual no somos fructíferos. No compartimos el evangelio. No llevamos, no sembramos la semilla por causa de la maldad. Pero ¿qué pasa con los gustos? Mire cuando sí estamos dando semilla. Mire lo que dice el salmista en el Salmos 92. Venga conmigo al Salmos 92. Un pasaje bien conocido por todos nosotros. Salmos 92. ¿Qué dice? 92, versículo 12. ¿Qué dice? El justo florecerá como la palmera. Déjeme decirle, en el mundo de la botánica, los científicos han establecido que la palmera dactilera en Medio Oriente tiene 140, casi 150 usos, 150 propiedades que se pueden usar de esa palmera. Es impresionante. No tengo el tiempo para enseñarles el significado de la palmera, pero la palabra del Señor dice: el justo florecerá como la palmera. Para darle algunos indicios, la palmera es el único árbol que no se puede injertar con otro. Mire qué interesante. Podemos injertar la manzana con el mango, se puede injertar la manzana con la pera, se pueden injertar todos los árboles
La palmera no. Y sí, me explico y me entiende cuando hablo de injerto, ¿verdad? Cuando yo injerto el mango con la manzana, esa manzana que crece sale afectada por el mango, por el injerto. Hoy día ocurre lo mismo en la iglesia espiritualmente. Cuando injertamos el mundo a la iglesia, esa iglesia sale media rara por el injerto, porque es afectado por el injerto. Cuando señorita se casa con un incrédulo, sale media rara su vida espiritual. ¿Por qué? Por el injerto que ha recibido. El justo es como la palmera. No recibe injerto, no lo permite, lo rechaza. El hombre lo puede hacer, la palmera lo rechaza. Y es como el cristiano tiene que ser. Otra cualidad de la palmera es que comienzan a crecer y usted le puede poner un peso, no se doblegan, sigue recta. Y aún si se cae en el suelo, sigue creciendo recta. ¿Por qué? Porque tiene un tallo firme y recto, que es como debe ser la vida del creyente. Su fruto está en lo alto, ofreciéndoselo al Señor, como nosotros creyentes debemos ofrecer nuestros frutos dignos de arrepentimiento en la presencia de Dios. No es para glorificarnos, no, es para presentárselos y glorificar a Dios. Amén. Y tantas propiedades espirituales que tiene la palmera que podemos mencionar. La palmera no se alimenta del desierto donde está sembrada, no. Sus raíces se profundizan en forma perpendicular a su tallo y va hacia la profundidad buscando agua, como vimos hace un rato. La rama de José será fructífera porque está junto al agua. Y la palmera busca el agua, no se alimenta, así como el cristiano. No nos debemos alimentar de este mundo, alimentémonos de la palabra de Dios. Busquemos la profundidad de la palabra de Dios. Y esa agua es absorbida por la palmera. ¿Y qué cree que ocurre? Al rato va a aparecer agua, y al rato otra palmera, y al rato y forma un oasis. Qué importante es el oasis para el caminante en el desierto, ¿verdad? Así la iglesia tiene que aprender a ser un oasis en medio de este mundo tan estéril en el que vivimos. El justo florecerá como la palmera. Está usted floreciendo como la palmera, y dice, crecerá como cedro en el Líbano. Wow. Usted va al mercado, ¿verdad? ¿Cómo es el cedro en el Líbano? ¿Sabe usted cómo crece? Yo no sé si usted ha tenido oportunidad, pero los vientos en el desierto son terribles. Y entonces los cedros crecen haciéndose bolitas unos con otros. Usted va al mercado, ¿sabe lo que son los espárragos? Los compra así en un atado, ¿verdad? Así, similar a eso. Un atado, todos juntos. El justo florecerá como cedro en el Líbano. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar juntos unos con otros, unidos. Y entonces cuando los cedros están juntos, vienen los ventarrones y están ahí afirmados juntos, igual que el creyente. Lo triste de nosotros es que nunca estamos juntos, siempre estamos divididos. Y entonces vienen las dificultades, vienen los problemas y nos destrozan. ¿Por qué? Porque no estamos juntos, no estamos unidos en el Señor. Pero el Señor nos da este ejemplo: juntos, plantados en la casa de Jehová, juntos en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Es decir, que no hay excusa. No, pastor, es que y usted sabe, yo estoy enfermo, ya estoy viejo, ya no puedo, arrastro el pie derecho, a veces el izquierdo, me duele aquí, nos duele todo. Y la Biblia dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Debemos florecer como la palmera. Debemos vivir juntos, crecer como cedro. Qué interesante. ¿Cuándo llega el fruto? ¿Cuándo va a fructificarse? Mira lo que dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Qué está diciendo? Vamos a florecer cuando estemos unidos, cuando estemos juntos. ¿Cuándo llega el fruto?
cuando permanezcamos unidos entre nosotros y todos, por supuesto, unidos a Cristo. Cuando no cejemos de predicar y de enseñar y de buscar a las personas. Mire Hechos capítulo 2, la primera iglesia. Mire Hechos capítulo 2, versículo 42, mire lo que dice. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Subraya esta palabra. En la comunión. ¿Qué significa comunión? Unidos unos con otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían recibido estaban juntos. Subraya esa palabra. Y tenían en común, subraya esta palabra, todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, todos juntos, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y aquí está el resultado. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y aquí en la iglesia que decimos, yo estoy con el pastor. Otros, no, yo estoy con Ricardo. Otros, no, yo estoy con el hermano Cuevas. No, yo estoy con fulano, sultano. Y hacemos divisiones. Eso es lo que ocurría en la iglesia de Corinto. Estás estudiando Corinto, ¿verdad? Carnales, y así somos nosotros. ¿Y sabe por qué no crecemos cuando ya deberíamos crecer? Porque no estamos unidos, porque no estamos juntos, porque no queremos crecer como los cedros en el Líbano, juntos, amarrados y juntos a Cristo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Juan capítulo 15, venga conmigo. Juan capítulo 15. Hablando de la unión entre nosotros y con Cristo. El Señor en Juan 15, versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera, dice el Señor, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, nosotros, que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más. Todo el que no lleva fruto, ¿qué va a hacer? Así me parece ver al Señor una jugadita de taquito. No da fruto, te voy a quitar. No me sirves. Y al que da fruto, ¿qué dice? Lo va a limpiar para que lleve más fruto. Mire el proceso progresivo de llevar fruto, solamente fruto, sencillamente fruto. Te voy a limpiar, a ver. Te voy a limpiar. Yo quiero que limpies tu corazón. ¿Sabes cuál es el propósito? Para que no solo lleves fruto, sino que lleves más fruto. Y sigue diciendo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no lleva fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí. No solamente se trata de limpiar nuestra vida para llevar más fruto, sino también se trata de permanecer en esa comunión constante, diaria con el Señor. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Llevas fruto, el Señor te limpia, llevas más fruto, el Señor te ayuda a permanecer con él, llevas mucho fruto. Fruto, más fruto, mucho fruto. Esa es la idea como creyentes. ¿En cuál de esos 3 escalones estás tú? ¿En cuál de esos 3 pasos estás tú? Tal vez no estás en ninguno. Empieza, porque puedes llevar fruto. Y de ahí seguir limpiando tu vida y poder llevar un poquito más de fruto. Y seguir en esa comunión con el Señor permanentemente para llevar mucho fruto. El creyente da testimonio por el fruto, por la simiente que está en el corazón. ¿Qué clase de fruto? Quiero terminar con Mateo 3, versículo 8. Mateo 3, capítulo 3, versículo 8.
El Señor Jesucristo dijo, hermano en la fe, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de ustedes mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Mire esta parte. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, porque hay dos tipos de fruto, fruto bueno y fruto malo. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. No juegues con Dios, porque si no eres un buen árbol, es porque la palabra, la semilla, o ha caído junto al camino, o ha caído entre pedregales, o ha caído entre espinos, y entonces no hay fruto. Y la Biblia dice, todo árbol, ¿qué dice? Todo árbol, todos, sin excepción, que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Mire el capítulo 7 de Mateo, versículo 16. El Señor dice, por sus frutos los conocerán. El nombre de Jesús, nombre tan maravilloso. ¿Por qué conocemos el nombre de Jesús? ¿Por qué no se ha borrado a través de los siglos? Por sus frutos. Por sus frutos los conoceráis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto? Cuando mencionamos el nombre de alguien y lo recordamos, wow, tremendo hombre. Cuando mencionan tu nombre, ¿qué? Mencionamos el nombre de Jesús, tremendo hombre. Dios hecho hombre, trastornó y sigue trastornando el mundo entero. Nombre que es por sobre todo nombre, dice la Biblia. Tu nombre está escrito en la gloria. Es un nombre que debe traer fruto. Vamos a inclinar nuestros rostros. ¿Qué tipo de fruto estás trayendo? ¿Cuál es la semilla que está en ti? La semilla puede ser mala, mortal, la semilla del diablo. Pero sabes, tienes oportunidad de que esa semilla cambie. Tienes oportunidad de que la palabra hoy día no caiga ya en el camino, ni entre piedras, ni entre espinos, sino en buena tierra. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, si tú no tienes la semilla de Jesús en tu corazón, eres un árbol malo. Y los árboles malos serán cortados y echados en el fuego. Es lo que dice la Biblia. Pero hoy acabas de escuchar el mensaje y tú quieres realmente cambiar de semilla, por así decirlo. Si ese es tu deseo, de que la simiente de Dios entre en tu corazón, yo te invito, ponte de pie ahí donde estás. ¿Habrá alguien que quiera aceptar la simiente de Dios? Alguien que quiera aceptar a Jesús y pasar de ser un árbol malo a ser un árbol bueno. No según la perspectiva tuya, tú puedes ser un árbol bueno según lo que tú piensas. No, de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra. ¿Habrá alguien? O tu hermano en la fe, ¿qué de tu vida? ¿Estás fructificando en esta tierra de aflicción? Honestamente, terminamos el año 2018, ¿cuántas personas has edificado? ¿Cuántas personas has ganado para Cristo? ¿Cuánto has hecho para el Señor? Estoy seguro que empezaremos el próximo año y volveremos a hacer propósitos delante del altar de Dios. Propósitos que nunca cumplimos. ¿Será que la semilla está en ti?
¿O cuál semilla la tienes? Hoy es el momento de ponerse a cuentas con Dios. En unos minutos vamos a observar la Santa Cena inclusive. ¿Quiere ponerse a cuentas con Dios, hermano? Usted reconoce que no ha dado fruto suficiente. Pídale perdón a Dios. Venga al altar de Dios y oremos juntos. Sea honesto delante de Dios. Yo no soy como la palmera. Estoy equivocado. Pídale perdón a Dios. Y solo frente a Él. No frente a mí. Yo soy un hombre como usted. Pero usted necesita, tal vez al punto de reconciliarse con Dios, reconociendo que se pasó el año 2018 y no dimos el fruto adecuado, pero estamos próximos a empezar el 19. Padre, perdónanos, porque deberíamos, Señor, proveer la semilla santa de Jesús. Señor, te hemos reconocido como nuestro Señor, pero muchas veces nuestro pecado, como dijo el salmista, detiene el fruto. Cuando tú demandas que seamos fructíferos en esta tierra de aflicción, no lo estamos haciendo, Padre. Las aflicciones, las piedras, las espinas nos ganan. No queremos ser como José, que su fruto traspasa los muros, que nada lo detiene. Tenemos muros a nuestro alrededor que nos impiden, Señor. Y no nos damos cuenta que tú eres poderoso para tumbarlos, para darnos la fuerza y saltar sobre esos muros. Oh Padre amado, perdónanos. Perdónanos. Señor, que a partir de este momento nuestra vida cambie realmente y aprendamos a ser fructíferos. No en nuestro poder, no en nuestra habilidad. En ti, Padre. En ese Dios omnipotente. Ese Dios todopoderoso que eres tú. Padre, mira a tus hijos. Mira sus corazones, escucha sus oraciones. Venimos a ti delante de tu presencia arrepentidos, Padre. Confesando nuestros pecados. Confesando nuestras faltas. Como dijo el salmista, contra ti solo he pecado, Señor. No soy digno de ti. Como dijo el salmista, pacientemente esperé en Jehová. Inclinó su oído y escuchó mi oración. Sácanos del pozo de la desesperación. Sácanos del pozo cenagoso. Ponnos sobre roca firme, Señor. Y pon cántico nuevo en nuestros labios. Oh Padre Celestial, perdón. Perdón, perdón, Señor. Ayúdanos a ser como los justos que florecen como la palmera, como los cedros en el Líbano, juntos uno a otro, unidos, irrompibles, como los vástagos que se juntan a la vid que eres tu Señor, para llevar fruto, más fruto y mucho fruto. Gracias, bendito Dios. Bendice a tu iglesia, te lo ruego, Padre, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios los bendiga, hermanos.